Un cordial saludo a todos los que me acompañan. Mi nombre es César Aguilar y hoy quiero hablarles sobre la distribución de fluidos en un yacimiento. Vamos a resolver este rompecabezas juntos. ¿Te animas? La agenda sería justificación, valor agregado, distribución de fluidos por núcleo, presión, fluidos y registros a hoyo desnudo y hoyo entubado. Empecemos. Los problemas es comprender el efecto de la presencia de capas delgadas sobre las curvas de resistividad. Capas con espesor menor a la resolución vertical de las herramientas son un reto para las herramientas de resistividad. Observemos cómo la lectura de resistividad cambia de acuerdo a si las curvas de salida son establecidas a un pie de resolución vertical, en cuyo caso la inducción profunda lee en este caso 29 ohmios metros, o 4 pies de resolución vertical donde solo lee 15 ohmios metros. Las herramientas con la mejor resolución nos permitirán definir los fluidos presentes en el yacimiento, reducir la incertidumbre, sin necesidad de usar la intuición o el conocimiento del área. También debemos comprender el efecto de la invasión del filtrado del lodo sobre las curvas de resistividad. Cuando la presión ejercida por el peso del lodo de perforación es mayor que la presión de la formación, la fase líquida del lodo penetra dentro de la misma, afectando las lecturas de resistividad, dependiendo de si el lodo es resistivo o conductivo y causando daño de formación en la densidad del pozo. En esta figura se observa que el diámetro de invasión en el eje X aumenta a medida que la densidad ubicada en el eje Y derecho aumenta, señal de que la porosidad disminuye. Al haber menos espacio poroso, el fluido invade a una profundidad mayor, ya que ocupa una superficie mayor. También debemos comprender el efecto de trayectorias de alto ángulo o pozos horizontales sobre las lecturas de resistividad, ya que esto es un problema complejo. Dependiendo de la naturaleza de la herramienta de resistividad, puede ser más o menos severo. La profundidad radial de investigación es un factor dominante. La profundidad puede ser suficiente para detectar una capa antes de atravesarla, causando que la lectura de la herramienta se desvíe del valor real del estrato, incluso si no atraviesa nunca el lente vecino. Acá vemos que la respuesta ya se ve afectada antes de llegar a el punto real y los valores reales de las capas están aquí ubicados. Para herramientas tipo array con múltiples profundidades de investigación puede causar una separación entre las diferentes curvas cuyo origen puede ser mal interpretado como producto del efecto de invasión del filtrado del lodo. También tenemos que la alta resistividad de una formación puede deberse a presencia de fluidos resistivos o un alto factor de formación debido a baja porosidad. En este ejemplo, la lectura de resistividad de este intervalo siliciclástico se debe a la presencia de material calcáreo cementante, que reduce la porosidad aumentando el factor de formación. Por eso, en el registro de imágenes se observa la zona como altamente clara, señal de que es altamente resistiva. Por favor, noten que los registros de porosidad no terminan de resolver el estrato. El intervalo, aunque fue fracturado, presentó muy bajo aporte, como lo evidencia un registro PLT tomado en el pozo. La definición de reservas depende de la saturación de agua inicial, por lo que es necesario reconciliar la saturación de agua obtenida de registro en condiciones actuales con las saturaciones obtenidas a partir de curvas de presión capilar. El uso conjunto de estos datos permite definir el mejor valor de saturación para ser usado en el cálculo de reservas. Son dos mediciones independientes entre sí que al reconciliarse permite tener la mayor certeza del modelo petrofísico. También tenemos como problema la existencia de microporosidad en la roca, originando que las estimaciones de saturación de aguas derivadas a partir de métodos basados en la ecuación de Archie sobreestimen el valor de saturación de agua. Por favor, noten que la zona B está altamente bioturbada en las fotos de núcleo, sometidas a fluorescencia, y presenta una distribución poco uniforme en forma de parches que se observa claramente en la foto. El motivo de este fenómeno es la presencia de microporosidad, lo cual origina que sea necesaria una presión mayor para que el petróleo desplazara todo el agua al momento del llenado del yacimiento. Y cuando esta presión no es suficiente, solo invaden los poros más grandes y los poros más pequeños quedan sin almacenar hidrocarburos.
También debemos conocer que los procesos de recuperación mejorada requieren un conocimiento detallado de las propiedades multifásicas de la roca, especialmente si involucran yacimientos de baja permeabilidad no convencionales. Su eficiencia estará vinculada a desplazamientos a escala polar. La permeabilidad relativa al petróleo y al agua es función de la saturación presente de estos fluidos. Es necesario tenerla bien definida. Para todos estos problemas, la solución es el uso integrado de diversas fuentes de información y esto permitirá minimizar la incertidumbre asociada a la complejidad de los problemas ya descritos, mejorando nuestro conocimiento del yacimiento, permitiendo definir su plan óptimo y racional de explotación y por ende maximizando la rentabilidad del mismo, generando como valor agregado una óptima determinación de reservas, optimización de cañoneo, optimización de trayectorias de pozos y un mejoramiento de los planes de procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos. Veamos la distribución de fluidos por núcleo. La descripción macroscópica de núcleos en pozos perforados con lodo base agua permite identificar las rocas reservorios impregnadas con petróleo y las rocas reservorios saturadas con agua. Por ende, posibles contactos agua-petróleo pueden ser identificados como se observa en la figura, aun cuando de carácter cualitativo es un método visual directo. Existen dos métodos usados frecuentemente para cuantificar volumétricamente los volúmenes de los fluidos presentes: el método de la retorta y el método de Instar. El método de la retorta determina el contenido de petróleo y agua mediante destilación atmosférica de una muestra seleccionada. El método se aplica sobre una muestra de roca pulverizada, la cual se somete a diferentes temperaturas, que permiten vaporizar de forma selectiva los fluidos presentes. Tras su condensación, los fluidos son atrapados en una trampa calibrada para su medición. Químicamente hablando, los volúmenes de agua que se obtienen son producto de la atracción de agua libre y agua asociada a la arcilla mediante la ruptura de las fuerzas de Van der Waals a bajas temperaturas, y a altas temperaturas la atracción de agua ligada a la arcilla mediante la ruptura de enlaces covalentes que son mucho más fuertes. Este método tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre sus ventajas, proceso analítico rápido y provee la data de saturación en horas. Muchas muestras pueden ser evaluadas en corto tiempo y de manera rentable mientras estén disponibles suficientes retornas y hornos. También los volúmenes de fluidos son medidos directamente, a diferencia de otras técnicas que se basan en la pérdida de los volúmenes de fluidos y peso total. La pérdida de granos, comúnmente asociado con las arenas poco consolidadas y algunos carbonatos, no afecta la data de saturación. Los fluidos son recolectados en muestras relativamente grandes, asegurando una mejor representación de la litología e incrementando la precisión potencial de todas las mediciones. Entre sus desventajas debemos tomar en cuenta que se pueden presentar altas saturaciones de agua y porosidad en muestras con grandes cantidades de esmectita y yeso, las cuales se rompen a altas temperaturas. Esto resultará en saturaciones de petróleo muy bajas. Se pueden presentar altas saturaciones de petróleo y porosidad en muestras que contienen hidrocarburos sólidos que se rompen a altas temperaturas. Esto resultará en saturaciones de agua artificialmente bajas y requiere curvas de corrección de los volúmenes de petróleo, y estas no podrían ser factibles de obtener para ciertos tipos de crudos. Y también debemos considerar que los líquidos destilados podrían formar emulsiones. El otro método, que es el método de Instar, es un método de destilación con solvente a baja temperatura y se usa para determinar directamente el contenido de agua e indirectamente el contenido de petróleo de la muestra. Se pesa la muestra y la fracción de agua vaporizada por la ebullición de un solvente, usualmente tolueno. Luego el agua se condensa y es recolectada en un recipiente calibrado. El petróleo removido de la muestra permanece en solución con el solvente. Este también se condensa. La muestra se remoja y se extrae el petróleo. Luego la muestra se seca al horno y se pesa. El contenido de petróleo se determina por diferencia gravimétrica. Este método también tiene sus ventajas y sus desventajas. La determinación de volumen de agua es directa. La muestra típicamente no se daña y por lo tanto puede ser utilizada para pruebas posteriores
Sin embargo, la humectabilidad y ciertas arcillas pueden ser alteradas. Se utilizan relativamente bajas temperaturas, por lo tanto se remueve poco o nada del agua ligada a las arcillas. Lamentablemente también tiene sus desventajas, ya que se pueden presentar imprecisiones en la determinación de la saturación de agua debido a que el agua se condensa en el evaporador debido a una humedad atmosférica alta. También las sales de agua con natas pueden precipitar dentro de la muestra. Los tiempos de extracción deben ser suficientes. Requiere corrección por la alta densidad de agua salada cuando el contenido total de sólidos excede los 20.000 ppm, y también se puede ocurrir secado incompleto de los solventes. También se pueden presentar imprecisiones en la determinación de la saturación de petróleo debido a la recolección de agua adicional a partir de las muestras y las causas anteriores: pérdida de sólidos, limpieza incompleta de petróleo, si la temperatura del proceso de secado es mayor que la del proceso de extracción, se puede remover agua adicional de las arcillas y exagerar el volumen de petróleo. También debemos considerar que la humectabilidad puede ser alterada, al igual que las arcillas, causando pérdidas en las medidas de permeabilidad. Y no se puede comprobar a veces la precisión del análisis. Existen muchos trabajos en la literatura que tratan de comparar los resultados obtenidos por los dos métodos. Por ejemplo, acá estos autores reportan la diferencia entre los volúmenes de agua obtenidos por los dos métodos. El objetivo de esta presentación no pretende dilucidar cuál método es mejor que el otro, sino que estén alertas sobre posibles diferencias entre los dos métodos, especialmente en yacimientos apretados y de lutitas, que por definición son los ambientes más hostiles para ambos métodos. También en lo que respecta a núcleos, podemos conocer que la presión capilar controla la distribución de fluidos dentro del yacimiento. Al construir la curva de saturación de agua versus presión capilar, podemos ver que existe una zona donde la zona es 100% agua. Este es el punto de nivel de agua libre. Luego, a medida que la presión capilar aumenta y la altura también aumenta, la saturación de agua empieza a disminuir del 100%. La fase no mojante entra dentro del medio poroso. La presión a la cual sucede este fenómeno es la presión de desplazamiento o presión umbral, y marca la ubicación del contacto agua-petróleo, donde conviven el agua y el petróleo. Sigue aumentando la presión hasta alcanzar un valor que, por mucho que la presión capilar aumente, la saturación de agua no disminuye más. Y este punto es conocido como la saturación de agua irreducible. Esa agua queda asociada a la roca por efectos capilares y no se puede producir. A partir de esa altura se espera producir totalmente libre de agua. No así en la zona de transición, donde se espera producción de petróleo. Debemos considerar que, dependiendo de la calidad de la roca, podremos ubicar o necesitar una presión capilar más alta, y posiblemente tendremos una saturación de agua irreducible más alta. Si la roca es de mejor calidad, entonces necesita una presión capilar más baja y tendremos una saturación de agua irreducible más baja. Acá se tiene un pequeño ejercicio. Consideremos el color cian, que representa la zona con agua, 100% agua, y luego en colores más claros tenemos la zona de transición. Esta sería la zona 100% agua, y estos colores más claros serían las zonas de transición para cada uno de los tipos de roca que se observan en la figura. Y queremos ordenar las rocas de mayor a menor calidad presentes en este yacimiento. Entonces, el ejercicio consiste en ordenar de menor a mayor, y le vamos a dejar aquí un pequeño dato para que lo visualicen. El tipo de roca 4, pueden notar que es la roca que tiene la altura del contacto muchísimo más larga, señal de que es la roca que tiene el radio más pequeño y la peor calidad. Por favor, dejen sus respuestas en los comentarios. También siempre debemos tener presente que la saturación de agua controla
lo que es la permeabilidad relativa de los fluidos en el yacimiento. A mayor saturación de agua, menor será la permeabilidad relativa al petróleo y mayor la permeabilidad relativa al agua. Ahora veamos cómo el gradiente de presión y las muestras de fluido nos pueden ayudar a caracterizar la distribución de fluidos en el yacimiento. La distribución de resistividad, gradiente de presión y las curvas de presión capilar están vinculados íntimamente. El uso mancomunado de los tres permite conocer la distribución de fluidos dentro del yacimiento. Acá es importante comentar que las curvas de resistividad permiten visualizar el contacto agua-petróleo, mientras que el punto donde se intersectan los gradientes de petróleo y agua representan el nivel de agua libre dentro del yacimiento. A diferencia del contacto agua-petróleo, el nivel de agua libre no varía de acuerdo a la calidad de la roca. Acá están algunos valores de referencia para los gradientes de presión de diversos fluidos en diversas unidades, siempre útil para las necesarias conversiones. El gradiente de presión permite identificar las zonas con gas, petróleo y agua dentro de un yacimiento. Adicionalmente, permite identificar zonas aisladas por barreras de permeabilidad, al ver el mismo gradiente de fluido, pero de diferente magnitud de presión, señal de que no hay conectividad hidráulica entre diferentes zonas. Las zonas con menor magnitud de presión son señal de que tienen la mayor contribución al flujo, y por eso están más depletadas que otras zonas que tienen mayor presión. Hablando un poquito sobre la herramienta, el probador de formación es posicionado a la profundidad que uno desea y entonces la línea de flujo es expuesta a la presión hidroestática. La probeta es presionada en contra de la pared del hoyo, lo cual crea un disturbio de presión. Y luego empieza un periodo de pretest, donde un pequeño pistón se mueve a caudal constante, creando un drawdown durante un pequeño periodo de tiempo, de unos segundos, donde un pequeño volumen de fluido de la formación entra dentro de la cámara, reduciendo la presión y creando un pequeño pulso de presión. Cuando el pistón se detiene, se crea un periodo de restauración o build-up, donde una vez que se estabilice, se alcanza la presión de la formación. Aquí hay una ilustración real de una herramienta probador de formación, donde destaca la cámara de muestreo, que es donde la herramienta se pone en contacto con la formación y se recolecta el fluido. También se observa la probeta de observación, donde se encuentran los sensores de presión encargados de medir el disturbio de presión. Hablando un poco acerca de la evolución de los probadores de formación, tenemos que fueron introducidos en la década de los 50, pero es hasta 1975 que el RFT es capaz de adicionar la capacidad de medir repetidamente la presión de formación en un solo viaje. También debemos considerar que el riesgo de pega ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, tomado de la mano de la evolución de los sensores medidores de presión, que ha permitido disminuir el tiempo de espera para obtener un valor de presión. Así también ha aumentado la capacidad de tomar muestras de fluido de la formación que no están afectadas por la contaminación de lodo de perforación. Sin embargo, todavía quedan numerosos retos para seguir evolucionando esta herramienta ya madura, lo que es la toma en yacimientos laminares o yacimientos que tienen baja movilidad, también seguir caracterizando el fenómeno de supercarga, minimizar la contaminación de las muestras y mejorar la correlación en profundidad para el posicionamiento de la herramienta en pozos que tienen alto ángulo. Para conocer cómo nos ayuda a caracterizar un yacimiento, el combinar los registros eléctricos con la información de gradiente de presión, veamos esta zona donde hay una parte con alta resistividad que tiene prospectividad petrofísica. Sin embargo, hacia la base del yacimiento hay una zona que tiene baja resistividad y entonces se desea conocer si es una zona 100% agua. En la zona que tiene mayor calidad hay varios puntos de presión que permite corroborar que la zona tiene gradiente de petróleo. Sin embargo, en la zona con duda solamente se tomó un punto y es un error unir ese punto con la zona de gradiente de petróleo y decir que aparentemente hay gradiente de agua. Este procedimiento no es el adecuado porque se necesitan disponer de al menos 3 puntos contenidos en una arena para caracterizar los fluidos dentro de ella. Estos pequeños detalles marcan la diferencia entre una interpretación errada o acertada.
Para lo que es la distribución de fluido por muestras de fondo, debemos conocer que el ensamblaje de fondo, cuando se quiere recolectar fluido, es similar a cualquier herramienta probador de formación, con la diferencia de una unidad recolectora de fluido de mayor volumen y sensores para conocer cuando el filtrado del lodo ha sido desplazado completamente y se están recolectando muestras de la formación que no estén afectadas por la contaminación del lodo. Lo que son detectores de gas libre y densidad óptica son muy usados en estas unidades recolectoras. Debemos considerar que el tiempo para lograr la condición donde ya no está contaminado por el lodo, la muestra puede ser muy largo, en pozos que tienen baja movilidad o que están dañados severamente durante las operaciones de perforación, por lo cual es requerido una cuidadosa selección de las zonas candidatas para capturar este valioso dato. A cambio, obtendremos una muestra capaz de revelarnos los fluidos contenidos en el subsuelo, ya sean petróleo, gas o agua. Las muestras de fondo nos ayudan de diversas formas en la caracterización de yacimiento. En este ejemplo, dos pozos que están separados 2 kilómetros y que la arena objetivo está depositada en un ambiente de plataforma marina. El primer pozo descubridor del área, perforado al sur, no observó zona de agua y se realizó un DCT para evaluarlo, mostrando solamente producción de petróleo. Y el pozo se cerró, no quedó abierto a producción. Luego se perforó un pozo delineador al norte, que se observó un contacto agua-petróleo y un tren de presiones inferior. Entonces se dudaba que la disminución de presión se debiese a la prueba de DCT, especialmente debido a la separación entre pozos y el poco volumen producido del pozo del sur. Se disponían de 3 muestras de fluido de fondo para analizar, 2 del pozo del norte y 1 del pozo del sur. La separación entre ellas, que era tan diferente, permite definir una descontinuidad al operador entre esos dos pozos, más que decir que era drenaje causado por el DCT. Ahora veamos cómo nos ayudan las curvas de resistividad. Para analizar las curvas de resistividad se debe tener claro en todo momento lo que es el perfil de invasión. Cómo están distribuidos los fluidos en la vecindad del pozo, ya que dependiendo de esto habrá variaciones en la curva de resistividad a diferentes profundidades de investigación. Considerando que la presión hidrostática sea mayor que la presión de la formación, vamos a tener que el pozo se encontrará lleno de lodo, luego tendremos la formación de un revoque, luego tendremos una zona donde el filtrado del lodo despasa completamente a los fluidos contenidos originalmente dentro de la formación, conocido como zona lavada. En esa zona la resistividad será R-Q. Luego tenemos la zona invadida, que es aquella donde el filtrado del lodo está en mezcla con los fluidos de la formación, y en esta zona la resistividad será RI. Y finalmente está la zona virgen, que es aquella zona donde no llega el filtrado del lodo, permaneciendo los fluidos de la formación totalmente inalterados. Ahí tendremos RT. Dependiendo de las relaciones de resistividad de los diferentes fluidos, habrá diferentes valores en las curvas, porque no es el mismo comportamiento al perforar con un lodo cuya salinidad es mucho mayor que los fluidos dentro de la formación, que perforar con un lodo base aceite que es altamente resistivo. El uso de correlaciones estructurales es una técnica muy utilizada para conocer la distribución de fluidos a lo largo de todo el yacimiento. Por ejemplo, en este yacimiento siliciclástico de excelentes cualidades petrofísicas y crudo liviano, se identificó el contacto agua-petróleo original usando los primeros pozos perforados en el mismo y datos de prueba de CT. De esa forma se pudo determinar que el contacto agua-petróleo estaba acá, luego teníamos una zona de agua y aquí se observa un valor de resistividad que fue probado con una prueba de CT y mostró muy bajo aporte y una gravedad API muy baja, señal de que fue crudo residual que quedó durante el proceso de llenado del yacimiento superior. Para conocer lo que es el efecto de la invasión del filtrado de lodo sobre las curvas de resistividad, debemos considerar que hay estudios formales como los propuestos por la Universidad de Texas en múltiples tesis de posgrado asesoradas por Carlos Verdines Torres, donde construyendo un modelo de simulación numérica pozo y yacimiento se construye el perfil de invasión radial, conociendo sus propiedades de
porosidad, permeabilidad, presión capilar, permeabilidad relativa, propiedades PVT de los fluidos del yacimiento y del lodo, la variación de la presión hidroestática con respecto a la presión del yacimiento y modelos matemáticos para predecir lo que es la tasa del filtrado del lodo, basado también en las propiedades del lodo, del petróleo y del revoque. Todo esto es necesario para reconstruir el perfil radial de saturación de fluido. De esta forma, considerando que tenemos lodo, base aceite, crudo liviano, porosidad y permeabilidad, y la zona está parcialmente saturada con petróleo, encontraremos que en esta zona está la menor saturación de agua, ya que ahí está el filtrado del lodo. Y luego la saturación de agua aumentará a medida de que nos acercamos a la zona virgen. Entonces, conociendo el perfil de saturación y despejando lo que es la resistividad del modelo matemático de saturación de agua que utilicemos en la zona, vamos a poder conocer lo que es el perfil de resistividad y tener las resistividades mayores en esta zona y luego irá disminuyendo. Si reconstruimos las curvas de resistividad a diferentes profundidades de investigación, tendremos que R-, en este caso lo más cercano que es R10, será mayor que cuando se lee más profundo. Esto nos permitirá tener un modelo tan robusto, conocer formalmente la influencia de diferentes variables involucradas mediante análisis de sensibilidad. Por ejemplo, acá podemos ver que mientras la porosidad y la permeabilidad es menor, la separación entre las diferentes curvas, señal de que hay mayor invasión, será mayor. Aquí tenemos mayor separación entre las curvas a medida de que fueron incrementando la porosidad y la permeabilidad, se fueron uniendo las curvas y su valor fue un poco más bajo. Aquí tenemos lo que es la distancia radial y vemos que en el caso base, que es el que tiene la menor porosidad, en el caso que tiene la menor porosidad y permeabilidad, el diámetro de invasión es mayor que cuando tenemos mejores porosidades y permeabilidades. Ahora, lo que es comprender el efecto de las trayectorias de alto ángulo sobre las lecturas de resistividad, analicemos este ejemplo presentado en la valiosa referencia que se observa en la lámina. Tenemos una secuencia de 4 capas, una lutita de gran espesor, una arena contenida de petróleo, luego una arena con agua y luego otra lutita. Como es natural, existe contraste de resistividad entre la lutita, la zona de petróleo y la zona de agua. Entonces, luego aquí tenemos lo que es la distribución de esas capas, la trayectoria del pozo y cómo las va a ir cortando. Y también tendremos aquí las curvas, primero de gamma ray, en color negro el gamma ray real de la capa y en color verde el gamma ray simulado. Y miren cómo antes de entrar en la capa ya se ve afectado. Las curvas de densidad sí se ven, y neutrón se ven poco afectadas porque su área de investigación es más poca. Lo que es las curvas de resistividad, vemos que antes de entrar en la capa, la resistividad aumenta en la capa con petróleo. Y luego, antes de salir de la capa de petróleo y llegar a la capa de agua, también aumenta. La resistividad verdadera de la formación es en color negro. ¿Sí? Eso es señal de que se crearon cuernos de polarización, que son generados porque la corriente se ve forzada a atravesar el límite entre las capas con contraste de resistividad. Mientras mayor sea el contraste entre las capas, mayor será la magnitud y el espesor del cuerno. Esto ocasiona una disminución artificial de la saturación de agua y por ende un aumento en la saturación de petróleo, como vemos en los tracks 4 y 5, y genera un aumento artificial del espesor de hidrocarburo en un 40%. Aunque bastante negativo para la evaluación cuantitativa, este fenómeno puede ser aprovechado para mantener la trayectoria de un pozo
alejado de una zona de agua vecina. Al observar un incremento en la resistividad excesivo, será indicativo de que nos acercamos a una zona de baja resistividad y se puede reajustar la trayectoria. En un ejemplo ya real de las fajas petrolíferas del Orinoco con crudo pesado y agua fresca con menos de 5000 ppm, en pozos verticales se observa que las curvas de resistividad están, la profunda y la somera, bastante unidas entre sí. Sin embargo, en los pozos horizontales, basadas en el principio de propagación, se observa una gran separación entre curvas. También se observan cuernos de polarización antes de entrar en las zonas más lutíticas. Y también se observan lecturas saturadas, que no permiten estimar correctamente el valor de la resistividad verdadera de la formación. Todo esto generado por el efecto de límites de capa y Schoeller effect. Para obtener el valor de la resistividad verdadera de la formación en estos casos, debe usarse modelamiento hacia adelante, inversión matemática o sistemas inteligentes. Es importante destacar que este problema no es exclusivo de las herramientas LWD. Acá un ejemplo de un pozo con registro waterline de inducción en las zonas de alto ángulo. El registro de inducción tiene un volumen de investigación bastante importante y es afectado por el ángulo. En color rosado podemos ver la resistividad verdadera del estrato y cómo las lecturas a diferentes profundidades de investigación están alejadas del valor real y presentan gran separación entre las diferentes curvas a diferentes profundidades de investigación. También la presencia de alto contraste entre una zona resistiva y las zonas conductivas vecinas es una condición adversa para el registro de inducción. En los dos baseaceites, donde no es posible disponer de un registro lateral log, esto debe ser siempre tomado en cuenta. Como se observa en la figura, la línea rosada representa la resistividad verdadera de la formación y las lecturas en varias partes están alejadas del valor real en los límites de las capas y puede conllevar a problemas de estimación de saturación de agua. También consideremos lo que es la influencia del factor de cementación M y del exponente de saturación N a la hora de estimar valores de saturación de agua a partir de registro, especialmente en yacimientos carbonáticos. Acá tenemos un ejemplo de Irán en un yacimiento donde el uso de un M variable minimiza el error del cálculo a partir de la saturación de agua, a partir de registro. Esto al compararlo con los datos de núcleo de saturación de agua. Aquí la curva de gris más clara está más cercano a los valores de núcleo, que es con la que tenemos un M variable. Aquí vemos que el error disminuyó bastante al utilizar M variable en el segundo caso. ¿Les parece si vemos algunos casos de estudio? En primer lugar veremos un caso de estudio de lo que es el miembro C2 de la formación Misoa, que fue depositado en base a datos de núcleo en un ambiente de sedimentación de planicie deltaica media-baja con influencia de mareas, lo cual se traduce en delgados cuerpos de arena con finas intercalaciones de material arcilloso y un elevado grado de heterogeneidad. Y teníamos como problemática del área porque algunos de los primeros pozos perforados poseían valores relativamente bajos de resistividad profunda, mientras algunos vecinos perforados posteriormente poseían mayor resistividad. La zona bajo estudio está marcada aquí en este cuadrado de color amarillo que tiene menor resistividad que algunos pozos perforados posteriormente ya con mayor valores de resistividad. Analizando los núcleos perforados en el área, podemos observar que en el intervalo superior, lo que parecen solo intervalos, de acuerdo a las curvas de resistividad profunda y el gamma ray del pozo, en realidad son 3 intervalos, como lo muestra el núcleo y el registro de microresistividad. El valor de resistividad profunda en estos intervalos es de solo 18 metros en promedio. Y vemos en las fotos de núcleo con claridad de que las muestras presentan impregnación de hidrocarburos, señal de que las curvas estaban atenuadas. Acá tenemos otro ejemplo de núcleo donde podemos observar también lo que son las elevadas intercalaciones en el intervalo 12.424-12.466, donde tenemos
intercalaciones de delgados lentes de arena y otros de lutita, que tienen un espesor menor a 5 pies y presentan de buena moderada impregnación de hidrocarburos. Pero el registro doble lateral tomado en el pozo no puede identificar dicha prospectividad y solo lee 15 unios metros. Entonces, el uso de la herramienta de microresistividad permite detectar capas delgadas. Veamos este ejemplo en el cual al pozo se tomó un servicio ILD Short Normal y teníamos que la resistividad del filtrado de lodo equivalente en ppm era 7500 ppm y la resistividad del agua equivalente ppm eran 4500 ppm de salinidad. Por lo cual el perfil de invasión esperado era que la resistividad del filtrado de lodo fuera menor que la resistividad del agua y por ende siempre la resistividad profunda sea mayor que la resistividad somera, mayor que la resistividad de la zona lavada. Sin embargo, en este pozo, mientras RQO llega hasta 12 ohmios metros, RD y RS solo están cercanas a 11 ohmios metros. El microesférico enfocado muestra que la formación está compuesta de delgadas intercalaciones arena-lutita con espesor de las capas que va de 2 a 4 pies. Y el registro gamma ray también muestra estas intercalaciones. En este pozo, cada vez que el valor de RQO excede los 8 ohmios metros, es indicativo de hidrocarburo. En este otro pozo, con condiciones similares, donde también se tomó un servicio ILD Short Normal y con perfil de invasión también esperado, resistividad profunda mayor que la resistividad somera, mayor que la resistividad de la zona lavada, también vemos que RQO llega hasta 14 ohmios metros en la zona de interés, mientras que la resistividad profunda y la resistividad somera solo están cercanas a 15 ohmios metros. Aquí también teníamos un registro, además del microesférico enfocado, teníamos un registro microlog que muestra que la formación está compuesta de delgadas intercalaciones de arena y lutita. En este pozo también, cada vez que se exceden los 8 ohmios metros es indicativo de hidrocarburo. Al tener esta correlación ya libre, solamente para tener referenciado lo que son los tiempos de perfilaje, podemos observar que un pozo perforado 18 años después de estos dos pozos que acabamos de analizar, ya así se ven las curvas de resistividad totalmente desarrolladas al aumentar la resolución vertical de las herramientas. En este caso, usando redes neuronales, se aprovechó el uso de la curva de microresistividad para mejorar la respuesta de la resistividad profunda atenuada por presencia de capas delgadas. También vamos a ver un poquito de lo que son los registros audiointubados que nos ayudan a la distribución de fluido. En primer lugar tenemos lo que es el carbono-oxígeno, que mide las concentraciones relativas de carbono y oxígeno en la formación detrás de la tubería de revestimiento, y esto lo podemos vincular a la presencia de hidrocarburo o agua. Y también tenemos lo que es el sigma, que es la salida principal del registro de captura de neutrones pulsados, que se utiliza fundamentalmente para determinar saturación de agua a través de la tubería de revestimiento en formaciones que tienen alta salinidad al menos 35.000 ppm. Analizando un caso de estudio, ya hemos visto, tenemos lo que es la zona B, tiene presencia de microporosidad, producto de que la formación está vivo-turbada, y cuando vemos la foto con fluorescencia, vemos que el petróleo está colocado en forma de parches, ya que en los capilares más pequeños quedó alojado agua, que no es móvil, pero que afecta las lecturas de resistividad. Entonces, por eso que cuando hacían una correlación estructural, como en este caso, donde tenemos tres pozos con el gamma ray, porosidad y saturación de agua, calculada a partir del registro de resistividad, la zona B era considerado totalmente agua, sin prospectividad, y adicionalmente traía por consecuencia que la zona A y la zona C se consideraban aisladas entre sí, debido a que no puede haber una distribución de fluidos de petróleo a agua y luego petróleo otra vez. Entonces, al comparar las diferentes formas de determinar la saturación de agua, ya veíamos que la resistividad caía y que los métodos para saturación de agua a partir de registro daban saturación de agua muy alta. Entonces ellos tomaron valores de núcleo de bienestar, los cuales revelaban el verdadero potencial de la zona. Y
lo compararon con saturación de agua determinada a partir de la inyección de mercurio, lo cual sigue subestimando la zona de agua. Y también utilizaron el registro sigma, que se acerca un poco a lo que mostraba el DIN-STAR, pero todavía no podía revelar. Y todo este ejemplo muestra el reto que representa la presencia de microporosidad para la evaluación petrofísica. Cuando vemos lo que es la comparación de POEs por las diferentes técnicas, podemos ver el gran incremento cuando se utiliza saturación de agua a partir del DIN-STAR, lo cual permite al operador mejorar su cálculo de POEs y determinar las reservas en forma efectiva. En ausencia de datos de núcleo, el método de sigma ofrece buenas perspectivas considerando que esta zona tenía alta salinidad de agua de formación. Entonces, para finalizar, gracias por ver este video y nos seguimos viendo en estas coordenadas.